vídeo nuevo a Somia Indier. Hoy os traigo a la magnífica isla de la Dominique. Venid conmigo que os lo vais a pasar tan bien como yo. Ciclón David. Familia, ya estamos en el último vídeo de las escalas del crucero Costa Fascinosa y estamos en la Dominique. Que antes que todo me gustaría deciros que en la Dominique el idioma oficial es el inglés, pero también se habla el francés criollo y que su moneda oficial es el dólar del Caribe. Familia, en esta ocasión también contratamos una excursión dada por el Costa Fascinosa que costaba 39 euros por persona. Y era por la tarde, así que nosotros aprovechamos la mañana para pasear un poco por el paseo marítimo y, como no, ver cómo eran las tiendas y supermercados del Caribe, porque nos encanta cotillear esas cosas y evidentemente grabároslas para que os la veáis. Algo que llama muchísimo la atención es que todas las frutas están refrigeradas. Ahí tenemos la fruta del dragón y la caña de azúcar, que también están refrigerados. También lo que me llamó muchísimo la atención es el ver la cúrcuma y el jengibre, pero a montones, a montones. Se ve que esta gente es súper consumidora de estos productos. También había productos americanos, que por el Caribe hemos visto que hay muchos productos así y muchos especias. Muchísimas especias que había en bolsitas. Eso es la verdad que súper interesante. Por lo visto aquí también se come muchísimo esas tortillas de maíz, pero es que aquí había de todos los colores. La verdad que nos pareció bastante curioso. Este supermercado no es muy grande, pero era el más cercano que teníamos al barco y la verdad que nos pareció bastante curioso y por eso os lo quisimos enseñar. Como veis, aquí toda la leche también está en neveras, o sea, no hay packs de estos de neveras que están a temperatura ambiente y todas están en botellitas. Eso nos llamó muchísimo la atención, como otra vez las especias, pero estas que son provenientes de países latinoamericanos, para que veáis toda la cantidad de especias que se venden aquí en esta maravillosa isla. Como podéis ver, aunque es una isla súper pequeña, hay productos prácticamente de todo el mundo. Y como no, nos tenía que llamar muchísimo la atención es la presentación del pescado. O sea, en la zona de pescadería eran así bandejitas con pescado salado o pescado ahumado. Así es como se presenta el pescado aquí en esta isla y la verdad que nos llamó muchísimo la atención. También había como pato ahumado. Y lo que sí que me llamó mucho la atención es encontrar carne, pollo halal. Así que en esta isla también podría comer pollo. Algo muy característico de aquí son sus jabones, familia. Aquí en esta isla es una gran fabricante de jabón y sobre todo el jabón de azufre. También es muy conocido su jabón de cúrcuma y la verdad que la zona de jabones es inmensa, pero porque la isla es muy productora de jabón, también de aceites esenciales y la verdad que son de altísima calidad. Familia, volvemos al Costa Fascinosa para ponernos las pilas comiendo, que hoy había especialidad de pescado
y recargamos todas nuestras energías para salir después de excursión. Durante la excursión nos dijeron un par de cositas que la verdad me llamaron mucho la atención. Una de ellas es que para ir a la Dominique no hace falta visado. Tú vengas de cualquier parte del mundo, no hace falta que tengas un visado, puedes estar 21 días sin rendirle cuentas a nadie. Otra cosa también que nos contaron es que la Dominique se llama Dominique porque se la puso Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó un 3 de octubre de 1493 y fue un domingo y puso domingo a la isla. Bueno, familia, nuestra primera parada son las Falls Trafalgar, que son las cataratas Trafalgar. Son las cataratas más famosas de toda la isla y tienen una altura de 65 metros. El paseo duraba unos 10 minutos, ponía en el cartel, pero fue un poquito más, porque yo no sé si porque hacía muchísima calor ese día, pero bueno. Pero la verdad que el paseo era muy bonito, era muy fácil, la verdad que había escaleras, estaba adoquinado hasta llegar a lo que es las cataratas y la verdad que es bastante bonito de ver. Lo que nos dimos cuenta es que había arroyuelos con amarillo, que eso es debido al azufre, porque no sé si sabéis, hay un volcán gigante aquí en la Dominique y la verdad que tiene pues así como agujeritos por toda la isla que va saliendo agua azufrada. Y aquí tenemos las magníficas cataratas de Trafalgar, familia, que vamos, es que no hace falta ni que comente nada, vamos a admirarlo. Familia, dejando atrás esas magníficas vistas, nos dirigimos a ver las aguas termales, que por cierto en esta isla existe el lago Boiling, que es las segundas aguas termales más grandes del mundo. Y tuvimos la suerte de ver algunas, pero no esas en especial, porque era un recorrido de 8 kilómetros para llegar hasta allí y claro, como íbamos con un grupo y el tiempo lo teníamos un poco justo, no nos dio tiempo para ir a ver esas, pero fuimos a ver otras. En estas aguas termales se puede llegar a los 92 grados centígrados, vamos, que se puede cocinar si quieres en esas aguas. Eso sí, apestaba a no poder más este sitio, era el azufre, el calor y la verdad que fue una visita un tanto rapidita, aunque muy bonito de ver y todo lo que vosotros queráis, pero la verdad que si estábamos ahí más de 10 minutos empezaba a doler la cabeza, así que la visita fue ligerita. Familia, no sé si lo sabíais, pero Dominica fue el primer país en el Caribe en tener una mujer como primer ministro, que fue Eugenia Charles, y fue la primera abogada también en la isla de Dominica. Otro dato curioso es que su jefe de estado no es el rey de Inglaterra como todo el resto de excolonias inglesas. Dentro de la excursión teníamos una parada estratégica para degustar los zumos tropicales o para tomarte un tea punch, que es ron con zumos tropicales, cada uno lo suyo. Otra curiosidad de esta isla es que hay 365 ríos, una de las islas más inundadas del Caribe. Muy cerca del centro de la capital ruso se encuentra el Jardín Botánico, que es un imprescindible, que se hizo en 1890.
Tiene 50 tipos diferentes de plantas y el loro imperial, que es originario de aquí y es el ave nacional que está en la bandera. El recinto consta de un poco más de 16 hectáreas y la verdad que la paz y la tranquilidad que se respira aquí, no diríamos que estamos a 5 minutos del centro de la capital. Uno de los lugares más bonitos y dignos de ser vistos dentro de este jardín botánico es la llamada Casa de Bambú, que como podéis ver son árboles de bambú que se han agrupado y han hecho pues como si fuera una cabañita. Nos han comentado que ahí por la noche suelen venir las parejitas o a picniquear los enamorados o a declararse o a hacer fotos en las bodas. La verdad es que es muy bonito. Como dato perturbador, hay una cosita en este parque y es que fue casi totalmente desaparecido del mapa en 1979 por el huracán David. Ciclón David. Un árbol cayó encima de un autobús escolar y lo dejaron para conmemorar y no olvidar lo que pasó. No nos podíamos ir de la isla sin pasar por el mirador del Mort Bruce Garrison, que da unas vistas espectaculares sobre Roseau, que es la capital, y da para hacerte unas selfies magníficas. La verdad que es un paraje súper tranquilo, súper alto, que te da una panorámica súper ideal. La verdad que al principio era una defensa de la ciudad, pero ahora es para disfrutar las vistas. Como broche final y la verdad que bastante más breve de lo que nos hubiese gustado, dimos una pequeña vuelta por la ciudad de Roseau, que como veis es muy extensa y muchísima vegetación. No dirías que es una ciudad, de hecho no tiene muchísimos habitantes, pero la vueltecita nos dejó un buen sabor de boca y la verdad que lo disfrutamos un montón. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Podéis suscribiros, darle me gusta, compartirlo y apoyar nuestro canal. Muchísimas gracias, familia.